ya desde el principio ya marca mucho de la consola, creo. Hombre, no es el juego que tenía la consola anterior, ¿no? Esto es como más sencillo. Bueno, esto es el menú de desarrollo. Esto es el menú final. Esto es lo que va a ver el usuario cuando se compre la consola. Esto está en inglés, dejadme que lo ponga en castellano. Catalán nada, ¿no? Pero bueno, ahí está. el Suomi sí, el Suomi. Dentro del estatuto también. Bueno, aquí veis las diferencias. Os lo voy a poner a 480p, que sería lo que veríamos en un televisor tradicional. Y así es como se verían los menús. Hay diferencia. Ahora cuando lo cambio a alta definición voy a ponerle 720p y veis que es mucho más nítido, mucho más claro. O sea, realmente las diferencias las vas a apreciar, pero te aseguro que cuando pongas esta consola en un telemenú, veis, tiene las hojas y además está configurado, está diseñado exactamente igual que la consola. Cosas destacables, control parental. Puedes decidir qué juegos pueden ver las personas que juegan con la consola. Limitarlo pues por el tipo de juegos, por el PEGI, para que los menores no tengan acceso a según qué contenidos y que tengan que introducir una clave. E incluso va más allá, con el acceso a Xbox Live, la comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, más cosillas que tengo aquí. Fijaos en que en el mando está encendido el cuarto superior izquierda y en la consola tengo también encendido el cuarto superior izquierda. ¿Esto para qué sirve? Estás en un juego a pantalla partida para 4 jugadores, un juego de coches por ejemplo, y ¿qué es lo que veo? Que ahí siempre hay alguien que dice aquello de esperad, que yo no sé quién soy. Pues tú ahora agarras y le dices, oye, mira el mando. Entonces sabes quién eres. Incluso cuando giras la consola, como yo voy a hacer ahora, se gira también. Para que sepas quién eres aunque estés en horizontal. Bueno, entonces con el botón de Xbox 360 yo tengo acceso a la guía. Y aquí desde la guía pues puedo personalizar la consola. Tengo aquí, entro aquí, selecciono el perfil. Selecciono el perfil. Entro aquí en configuración personal, le digo temas. Y dentro de temas pues puedo personalizar, cambiar el fondo de la guía y ponerle un fondo, vamos aquí, Full Eclipse, madera. Vale. Más cosas que puedo hacer desde aquí. Aquí tengo información referente a mi perfil como jugador. Le voy a dar aquí el pincho en juegos y me dice los juegos a los que he estado jugando. Y cuáles son los logros que he conseguido en cada uno de ellos. Y aquí tengo, por ejemplo, que en Project Gotham he desbloqueado la clasificación de llegar el 10º. No es que no me el logro, pero bueno. Tengo aquí el club de propietarios de Ferrari, el de Lamborghini. Si me voy a Cameo, tengo otros logros. Aquí he desbloqueado 2 personajes. Tengo aquí Perfect Dark Zero también con sus logros. Incluso algunos de ellos me aparecen secretos porque no tengo por qué saber qué es lo que tengo que hacer muchas veces. Puedo también editar valores de juego predeterminados y aquí personalizo, de tal manera que siempre elijo un color para mis jugadores y mis personajes que siempre será el mismo. Puedo elegir la dificultad, en los juegos de acción el movimiento, el eje Y, lo de que esté invertido, porque tradicionalmente perdemos cuando ponemos en marcha un juego entre 5 y 15 minutos en cambiar los controles. Llegas al coche, metes un juego de coche y lo que no quieres es jugar. Siempre van a tener la transmisión en automática o en manual, el ángulo de cámara que va a ser siempre el mismo, el control de freno va a estar siempre en el gatillo o en el botón, en lo que tú quieras. De tal forma que son mucho más sencillo y no tienes que perder ese tiempo inicial en ajustar los controles. Es decir, es la consola la que se ajusta a ti y no tú a la consola. Me retiro de aquí y me voy a la guía. Aquí veis el menú de los juegos, aquí tengo la información, mi tarjeta de jugador con los juegos, tengo aquí la información de los mensajes, los amigos, el bazar, pero esto puedo hacer en cualquier momento. Voy al botón guía y aquí tengo la parte de comunidad. Incluso aquí tengo un botón para poder seleccionar música si quiero, para elegir la música que quiera y escucharla. Bueno, me voy a la parte de juegos y tengo pues, las cosas referentes a los juegos. Y cuando me voy a la parte multimedia, pues puedo acceder, por ejemplo, a música. Voy a la parte de música y reproduzco música del disco duro. Le digo la música que tengo en el disco duro, selecciono una pista y automáticamente, pues, se pone a reproducir. Ahora le doy aquí a esto y aquí tengo diferentes visualizaciones, incluso si quiero las puedo mover. Mientras tanto la música suena, yo puedo darle al botón de la guía, puedo irme aquí abajo, cambiar de tema, e incluso si quiero puedo darle a subir y bajar el volumen. Lo dejo ahí bajito. Bueno,
puedo escuchar la música que tenga no solamente en el disco actual, sino la que tenga en un ordenador que esté conectado o en el disco duro. En el disco actual tengo información metida en formato MP3 y del disco actual en MP3 pues lo reproduzco y ya está, reproduce la canción. Y mientras tanto puedo ir al menú de imágenes, me voy al menú de imágenes y le digo que quiero del disco actual, quiero que me muestre unas fotografías. Y en el mismo disco, del mismo CD, ahora me va a sacar en pantalla unas fotografías que tengo grabadas. Y si quiero, puedo hasta girarlas. Me las gira. O le digo aquí presentación con diapositivas y automáticamente me lo produce las imágenes. Me las va cambiando, me las estoy moviendo. Pero puedo hacer más cosas. Cojo un USB y lo conecto aquí. Lo pongo aquí delante, le doy para atrás. A ver, selecciono música, le digo dispositivo portátil y me voy aquí, Coldplay. Y lo pongo en marcha, reproducir canción. Y ya está, la reproduce y mientras tanto me puedo ir nuevamente a imágenes y me voy al dispositivo portátil y reproduzco las imágenes que tengo en el dispositivo portátil. Le voy a decir reproducir estas diapositivas, bueno, lo dejamos ahí así y mientras estoy con esto, dejadme que os haga una foto. A ver. ¿Le puedes poner un disco duro USB también? Sí. ¿De cualquier tamaño? Sí. Si yo fuera un cable USB, ¿dónde me escondería? Vale. Pues cojo esto, enchufo la cámara por el USB. La conecto, imágenes, y aquí veis que me ha reconocido la cámara. Canon Digital Ixus. Me salen ahora las fotos, que todo esto son fotos de las diferentes presentaciones que hemos hecho. Y aquí esta debería ser la de ahora. Ahí está. Esta es la de esta mañana. Pero es que puedo conectar más cosas. A ver, ¿dónde está? El iPod. Me vengo y enchufo el iPod de Antonio. Saco el USB, deja de reproducir la música y no pasa nada. Me voy para atrás, me voy al menú de música, selecciono aquí y enchufo el iPod de Antonio. Ya está, se enchufa y automáticamente vais a ver aquí cómo sale en pantalla. Ahí está, iPod de Antonio. Pues le digo aquí Luxembourg y le pongo a reproducir canción y la reproduce. Y podría seguir conectando periféricos. De verdad que nos podéis hacer idea. Hasta podemos estar aquí toda la tarde con